John, Jan, Jean, Ivan, Giovanni, Sean, Johan. Todas estas son algunas de las diferentes formas que existen para referirse al mismo nombre. Juan. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan único es tu nombre? ¿Qué significa? ¿O sencillamente, ¿te gusta tu propio nombre? ¿Cómo te hubiese gustado llamarte? Damos por sentado todo este embrollo hasta que llegue el día en que estás enfrente del registro civil pensando en cuál será la etiqueta más idónea para tu hijo. Así que dime, ¿realmente estás seguro que eres el único en el mundo? ¿Te gustaría saber cuál es el nombre más común en el planeta? Bienvenido a Exor. La información de la introducción de este video cuenta como la primera curiosidad. Suscríbete. La antroponimia es la ciencia encargada de estudiar los nombres y los apellidos en el planeta. ¿Has escuchado el término nombre de pila? Es básicamente el nombre propio de una persona y se refiere a la pila bautismal. El nombre de mayor longitud documentado es Deoscopides Empérides, que significa el que se complace eternamente en la contemplación de Dios. Aproximadamente un 6% de los padres se arrepienten del nombre que dieron a sus hijos, ya sea porque era demasiado común, demasiado raro, o lo hicieron por presión familiar. En Corea del Sur, los nombres de las personas suelen tener solo una o rara vez dos sílabas, ya que el número de sílabas entre el nombre y el apellido, por regla general, siempre están compuestas de 3 sílabas. Si te gustaría ver un video sobre apellidos, solo dale like a este video y compártelo como si no hubiera un mañana. Los huracanes más letales a través de la historia siempre han llevado un nombre de mujer. En California, hasta el 2003, alrededor del 40% de las niñas afroamericanas se les pusieron nombres que no tenía ni una sola niña blanca en ese estado. Algunas investigaciones encontraron que los posgraduados con las iniciales C y D tenían un promedio de calificaciones ligeramente más bajo que los estudiantes con iniciales A y B, y que dichos postulantes tenían más probabilidades de ir a mejores instituciones académicas. Esto debido a la escala de calificaciones que existe en Estados Unidos y Canadá, donde A es un 10 y F es un reprobado. En Suiza está prohibido bautizar con el nombre de algún villano de la Biblia, como Judas, y tampoco con nombres de lugares o marcas, como es el caso de Paris o Chanel. La razón por la que la inicial de los nombres propios siempre se escribe en mayúsculas es para distinguir los nombres propios de los comunes iguales, como por ejemplo Rosa y Rosa. En Bielorrusia los edificios de viviendas tienen nombres propios, y según su nombre se puede saber el estilo y la calidad de este. Algunas series son tan influyentes en la cultura general que dejan marcas evidentes, como es el caso de Game of Thrones, la cual puso de moda nombres como Khaleesi, Arya o Daenerys, entre las niñas recién nacidas en Estados Unidos e Inglaterra. ¿Recuerdas la campaña que sacó Coca-Cola con nombres propios? Si nunca encontraste tu nombre en algún envase, es debido a que Coca-Cola se basó en la lista de nombres más comunes en España del Instituto de Estadística para completar los 122 nombres. Aunque al final sí que terminó añadiendo algunos de los nombres más raros al azar como Uxia o Bryce. Jessica, Miranda, Olivia, Ofelia, Celia, Nerissa y Rosalind son algunos de los nombres que fueron inventados o adaptados por Shakespeare en sus obras. De la misma forma, el nombre de Wendy se popularizó con Peter Pan. La gente empezó a llamarse Wendy gracias a J.M. Barrie, quien justamente llamó así a uno de sus personajes. Los islandeses deben elegir entre una lista de 1712 nombres masculinos
y 1853 nombres femeninos aprobados para nombrar a sus hijos. En junio de 1996, una mujer sueca ganó una batalla de 9 años para llamar a su hijo Christopher, en lugar de Christopher o Christopher. En 2014, una joven de 15 años llamada Blair, que significa brisa, ganó una batalla de por vida para poder usar su nombre. En el año 533, Mercurio se convirtió en papa y cambió su nombre al Papa John II. Él fue el primer papa en adoptar un nuevo nombre papal y fue debido a que su nombre real era el de un dios romano, el cual pensó que no sería apropiado para el cargo católico. Existen alrededor de 4.746 estadounidenses cuyo nombre es idéntico a su apellido, siendo Thomas la combinación más frecuente, aunque también existen combinaciones como James, Alexander o Santiago. Se cree que existen alrededor de 1.560 de estas combinaciones en el país. Algunas investigaciones sugieren que los niños necesitan de un segundo nombre para poder tener éxito en el futuro. ¿Te gustaría tener una hija matemática o científica? Según un estudio en Northwestern, las niñas con nombres menos afeminados como Harley o Jordan tendrán más afinidad a carreras científicas, a diferencia de otros nombres más afeminados como Anna o Elizabeth. Otro estudio dicta que los niños que tengan nombres femeninos como Ashley, Sharon o Jamie tienen más posibilidades de tener comportamientos problemáticos y rebeldes durante el bachillerato. Los efectos se pueden agravar si existe alguna niña con el mismo nombre dentro de su salón. Psicológicamente, una persona parece más digna de confianza si tiene un nombre más fácil de pronunciar como John, a diferencia de un nombre como Czesław. En un estudio que analizó los nombres de más de 325 millones de bebés nacidos entre 1880 y 2007, los investigadores encontraron que los padres se están alejando de los nombres comunes más que nunca. En 1955, un tercio de los niños tenía uno de los 10 nombres más populares, un porcentaje que se había reducido hasta 1 de cada 10 en 2007. Se cree que los padres suelen escoger nombres que suenan grande para varones como James o Joel, y nombres que suenan pequeño para mujeres como Jill o Emily. Se ha demostrado que la configuración QWERTY que tienen los teclados actuales ha influido en la selección de nombres de las generaciones más actuales, ya que ha aumentado la cantidad de nombres cuyas letras están del lado derecho del teclado, como Noah, Violet, Olivia o Liam. Un estudio alemán sugiere que los hombres cuyos nombres son poco atractivos inconscientemente fuman más. Del mismo modo, el mismo estudio alemán ha encontrado que ciertos nombres son más atractivos que otros, ya que en una página de citas, perfiles con nombres como Alexander o Charlotte recibieron más del doble de visitas que perfiles con nombres como Kevin o Mandy. Si deseas aumentar las posibilidades de que tu hijo o hija ingrese a la universidad, debes optar por ciertos nombres que estadísticamente son más comunes entre los estudiantes de nuevo ingreso, como es el caso de Leonor, Peter, Simón y Ana. Un estudio de la Universidad de Oklahoma encontró que es más probable que los padres elijan patrónimos o heredar el nombre del padre al hijo ante amenazas terroristas. Después del 11 de septiembre, el uso de los patrónimos se disparó entre la población estadounidense. Según datos de la Company School Sticker, los nombres de los niños más traviesos de una lista de 63,000 fueron Jake para hombres y Olivia para las mujeres, mientras que los nombres de Amy y Jacob fueron los más tranquilos. Se ha relacionado la baja autoestima de adolescentes con nombres poco atractivos o que ellos mismos perciben como nombres feos.
La política bipartidista de Estados Unidos también tiene una influencia directa a la hora de seleccionar nombres para bebés, ya que mientras los demócratas escogen nombres como Jonah o Natasha, los republicanos tienen predilección por nombres como Dwayne y Britney. No se tiene idea de cuál habrá sido el primer nombre oficial en el mundo, aunque sí se sabe cuál pudo haber sido el primer nombre registrado en la historia. Se trata del nombre de Cushing y se cree que perteneció a nada más y nada menos que un contador. Según encuestas informales, los nombres tipo Aiden debutan como los más odiados entre la población, tanto así que nombres tales como Jaden, Aiden, Bryden, Kaden y Hayden se postulan entre los primeros puestos. Una de las anécdotas más conocidas en México son los desafortunados que son nombrados como Anib de la Rep por sus padres, guiados por su fecha de nacimiento, es decir, aniversario de la Revolución. Por ahora, esto será suficiente. Ahora que eres un poco más sabio, puedes alardear con tus amigos y familiares, pero no sin antes darle like a este video y compartirlo. Y no olvides lo que pasa si te suscribes a este canal. Por el momento me despido y espero volvernos a ver pronto. Ahora largo de aquí.